Vamos a dar paso a Erika. Vale. Vale, yo tengo dos preguntas, una para cada ponente, o que incluso igual las pueden mezclar. Para Isaro me gustaría preguntarle un poco más centrado en la situación aquí en Euskal Herria. Bueno, cómo ve que se está produciendo esa transición un poco más aterrizada a nuestro territorio. Y a ella yo me gustaría preguntarle si ahora que van a llegar estos fondos europeos para una economía verde, o así nos dicen, si crees que vamos a ser capaces de utilizarlos bien, no sé si decir si bien es la palabra, para poder un poco afrontar los retos que tenemos por delante, o va a ser una oportunidad perdida, o cómo crees más o menos que por dónde van a poder ir las inversiones, o qué tipo de modelo se va a desarrollar. Gracias. Vale, empiezo yo con... Oh. Vale. Es que me han puesto el micrófono y pensaba que... Bueno, respondo. Erika, pues eskerrik asko galderagatik. En Euskal Herria, en Euskadi que se está viendo, pues, ¿cuál es la situación? Pues es muy parecida al resto del mundo, y es que estamos viviendo con... O sea, los problemas globales también los estamos aquí sufriendo, ¿no? ¿Qué tenemos de aquí mismo? Pues tenemos dos grandes empresas como son Iberdrola y Petronor, por ejemplo, que tienen esa relación, ¿no?, política con el poder y con el tema de la energía que nos afecta, ¿no?, en las decisiones que se toman. Y por otra parte seguimos teniendo una dependencia del petróleo y de energías fósiles enorme. Ya hemos puesto que tenemos un 90% de dependencia, y aquí mismo en Euskadi no se produce mucha energía renovable, que digamos, a pesar de que Goyener siga trabajando igual, y yo con lo que decía ya yo de las utopías, ¿no?, pues si les veo que Goyener puede ser, ¿no?, una de esas utopías, o esos caminos de seguir, ¿no?, pues no hay mucha más opción. En Navarra sí que igual hay más tema de renovables, pero aquí mismo yo veo que la situación es muy parecida al resto del mundo, que tenemos los mismos problemas, y la situación la veo pues de cambio social. O sea, no podemos seguir consumiendo tantos coches como consumimos y haciendo produciendo nuestra huella ecológica como la que tenemos, ¿no? Yayo, es tu turno. Que no, se me había olvidado quitar el micrófono, perdonad. Con respecto a la pregunta relacionada con los fondos, que yo además creo que es una cuestión, vamos, a mí ahora mismo me preocupa muchísimo, ¿no? Porque verdaderamente la Unión Europea ha habilitado una cantidad absolutamente milmillonaria que lanza lo que ha llamado, pues, proceso de reconstrucción y de resiliencia, ¿no?, de transición a lo verde. Y claro, una se pregunta cuántas veces más se van a poder generar esos montantes de inversiones tan absolutamente enormes, ¿no? Y no nos queda mucho tiempo para seguir equivocándonos, ¿no? Lo que hemos podido ver de momento es que se han habilitado fondos para rescatar algunas de las empresas de aviación. Es decir, yo creo que son fondos mal utilizados, sinceramente. Y luego lo que me preocupa es mucho quién, yo creo que la clave es quién va a controlar, digamos, el tema de las inversiones y de lo que se vaya a hacer, ¿no? Y con qué prioridades. Yo, por lo que estoy leyendo, tanto del Gobierno del Estado español como de la Unión Europea, no me da la sensación de que la prioridad que se esté colocando en este momento en el centro sea una transición ecológica que tenga en cuenta que la economía no va a poder crecer como ha venido creciendo, ¿no? Y creo que se está poniendo todo el foco y todo el empeño en una especie de economía verde, o fiándolo a una especie de capitalismo verde que, por otro lado, la comunidad científica en diversos estudios
ha venido planteando que es físicamente inviable, es decir, que no hay base física para poder sostener esa transición que cubra las necesidades de todas las personas con criterios de crecimiento, ¿no? Entonces, a mí ese tema me preocupa. Y me preocupa, como decía, quién tiene el control. Es decir, si el control, si quienes de alguna manera van a determinar o van a administrar los fondos son las grandes empresas, creo que el problema es que puede avanzar el desarrollo de una especie de economía verde sin que necesariamente eso tenga que repercutir ni en una mejora de las condiciones ambientales ni tampoco en una mejora de las condiciones de vida de las personas, ¿no? Que ahora mismo, para mí, el gran reto es que lo que se llamó plan de escudo social de protección a las personas y la cuestión de la reducción de la huella ecológica y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero vayan de la mano. Eso obliga a pensar y hacer presupuestos con unos criterios muy distintos a los que se suelen hacer, ¿no? Y no tengo la sensación de que ahora mismo vaya por ahí. Es decir, necesitaríamos una enorme movilización y presión social, digo, de ciudadanía, asociaciones ecologistas, empresas que están alrededor con las perspectivas, por ejemplo, que tiene Goyener, alrededor de la cuestión energética y otras muchas, para conseguir torcer un poco la racionalidad económica dominante, por así decir, ¿no? Galderak egin nahi izanez gero, orain duzue momentua. Esaten didate Alfonsok egin nahi dula galdera bat, beraz paso emango diogu. Buenos días, la pregunta es para Yayo y creo que la has medio respondido antes, pero era una receta para construir utopías. Ay, ojalá tuviera una receta para poder construirla, ¿no? Es decir, no tengo una receta, sí que creo, fíjate, a mí creo que la pandemia, sobre todo en su primera parte, para mí por lo menos ha sido como la posibilidad de tener un pequeño minuto de lucidez, ¿no? Y ha revelado un montón de cosas bien interesantes, ¿no? Por un lado ha revelado la trampa civilizatoria en la que estamos metidos, es decir, una economía que cuando decimos que estamos en la normalidad crece, se lleva por delante la naturaleza y empobrece a mucha gente, ¿no? Y un momento de excepcionalidad en donde nos hemos encontrado con que cosas que parecía que era imposible hacer, se podían hacer. Es decir, prohibir los desahucios, prohibir cortarle la luz a la gente, prohibir cortarle el agua, prohibir los despidos, ¿no? Eran como que todas las normas o todas las leyes inamovibles de la economía financiera parecía que de repente, temporalmente, sí que podían ser quebradas, ¿no? Al igual que hemos vivido una especie de explosión y de rearme comunitario súper fuerte, donde muchísimas personas han dado un paso al frente, digamos, para decir me quiero encargar de otras, me quiero hacer cargo de la vulnerabilidad de otras personas. ¿Y por qué planteo esto? Porque yo creo que si alguien nos hubiera dicho que íbamos a aceptar con cierta normalidad y sin grandes conflictos inmensos unas medidas tan extremadamente duras como han sido las medidas, sobre todo en el primer confinamiento, en la primera oleada del virus, a mí me hubiera parecido imposible. Y creo que la mayor parte de la gente, no sin resistencia, sino sin policías de balcón y cosas de estas que hemos conocido, ¿no? Pero creo que la mayoría de la gente lo ha aceptado porque sabía que lo que estaba en juego, lo que estaba en riesgo era la vida. ¿Por qué planteo esto? Porque a veces nos creemos y desconfiamos en la mayor parte de la gente y creemos que no son capaces de aceptar medidas que a nosotros y a nosotras hoy nos da miedo plantear porque nos parece que van a ser inaceptables y van a generar un rechazo brutal. Y creo que cuando hay un conocimiento, si hubiera un conocimiento real y una percepción de lo que nos estamos jugando, muchas de estas medidas serían más sencillas de poner en marcha. Y muchas personas podrían tener la posibilidad de mirar con ojos de deseo, es decir, mirar de forma positiva muchas de las alternativas más sencillas y más sobrias en lo material, pero probablemente más ricas en lo relacional y en lo social que podríamos poner en marcha, ¿no? Por tanto, yo soy una defensora de decir la verdad y con más claridad cuanto antes,
porque creo que el miedo, que la consciencia de la encrucijada en la que estamos metidas no solamente no paraliza, sino que creo que es un instrumento básico para poder reconstruir el cambio. El miedo solamente paraliza si no tienes una alternativa y si lo vives solo, ¿no? Pero viviéndolo colectivamente y con propuesta de alternativa, creo que no tiene por qué ser una herramienta que paralice y que no nos permita hacer deseables utopías que, por otro lado, ya se están construyendo, ¿no? Como esta que nos reúne hoy. Tenemos otra pregunta que proviene de Chris. Chris, ¿está aquí en tu tendida Zoom? Ahora, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. Hola. Sí, te escuchamos vale, perfectamente. Sí, pregunta para Yayo. Algunas cosas que ha dicho ella me resuenan un poco con el libro de Kate Raworth sobre la economía del donut. Sin embargo, Yayo habla claramente de decrecimiento, ella no. Ella dice, soy un poco agnóstico sobre lo que es crecimiento, lo único no lo pongo, quiero que renunciemos a poner crecimiento del GDP como objetivo en la sociedad. Y un poco enlazando con lo que ha dicho o preguntado Alfonso, esa receta, ella ofrece una metodología, creo que son 7 pasos, de cómo aplicar, cómo intentar transicionar a una economía y un mundo donde respetamos los límites tanto hacia arriba del planeta, de los recursos, como hacia abajo, de cuál es lo suficiente para poder vivir en un mundo justo y vivible para todos, ¿no? Me gustaría conocer un poco la opinión de Yayo sobre ese libro y esa metodología, si la conoce, por supuesto, si se siente cómoda con ello. Bueno, a mí me gusta muchísimo esa metodología. De hecho, ahora os comento, estamos desde el Foro de Transiciones estamos trabajando con ella, ¿no? No es tan distinto el planteamiento en torno al tema del decrecimiento, porque Kate Raworth y en general el Donut Economy Action Lab, que es el equipo con el que ella está trabajando, ¿no? Cuando hablan de que no quieren hablar de crecimiento o de decrecimiento, se están refiriendo al Producto Interior Bruto, es decir, al crecimiento económico, ¿no? Y yo eso coincido completamente con ello. Quiero decir, yo creo que debemos desterrar el Producto Interior Bruto como indicador sintético único y avanzar a sistemas de indicadores multicriterio, que es en realidad lo que hace ella, indicadores multicriterio, tanto por el techo, digamos, ecológico, que no se puede sobrepasar y que en este momento está sobrepasado, como con el suelo mínimo de necesidades que de alguna manera las personas tienen que cubrir, ¿no? Yo cuando he hablado de decrecimiento, intento además siempre ser muy precisa con eso, he hablado del decrecimiento de la esfera material de la economía, no del crecimiento del PIB o del decrecimiento de la economía. Lo que quiero decir es que nuestra economía decrecerá sí o sí en términos de toneladas de petróleo, en términos de toneladas de cobre, de litio, de platino, en términos de litros de agua, en términos de uso de superficie de la tierra, de hectáreas, básicamente por la propia superación de los límites físicos del planeta. Es decir, hay una cuestión física que hace que no podamos pensar ya el presente y mucho menos el futuro en términos de crecimiento, de extracción de materiales, en términos de crecimiento en la generación de residuos. Bueno, pueden crecer los residuos, pero digamos en los sumideros físicos, los sumideros del planeta que están funcionando. Por tanto, sí que me gustaría plantear que yo no me estoy moviendo en la propuesta política del decrecimiento o una propuesta económica que pueda ser aceptada o no aceptada. En realidad me da igual, por así decirlo de una forma un poco provocadora, me da igual que crezca o que no crezca el Producto Interior Bruto. Lo que creo es que tenemos que razonar en términos de cómo vamos a asumir el inevitable decrecimiento material mientras que sostenemos las condiciones de vida de la gente. En ese marco, digamos que el esquema que plantea Kate Raworth en la economía del donut a mí me parece que es buenísimo, ¿no?
me parece que es muy bueno porque permite superar algo que es un mal endémico, digamos, dentro de las sociedades capitalistas, que es el oponer, digamos, lo que se ha llamado bienestar a la cuestión de la salud dentro de la naturaleza. Ambas cosas van juntas, ¿no? Solamente hay un espacio seguro para poder construir vidas decentes si no se superan o si quedas sujeto debajo de los límites físicos del planeta y si, digamos, todas las personas están alrededor, digamos, de ese suelo mínimo de necesidades, ¿no? Si no, digamos, o la naturaleza se convierte, como es ya, en un agente político sin intencionalidad, pero del que no podemos prescindir de ninguna manera, o muchas personas se nos van por el agujero del donut, ¿no? Y dejamos muchísima gente atrás. Y decía que estamos trabajando con él, parte del, sobre todo Fernando Prats, uno de los miembros del Foro de Transiciones, ha venido trabajando precisamente en un intento de aterrizaje de la economía del donut, por ejemplo, a la zona de Álava, ¿no? Trabajando o tratando de ver cómo podían conectar esto con el concepto de ecorregión o de bioregión. Y bueno, en Álava han sacado ya unas conclusiones bastante interesantes, es decir, que muestran elementos de sostenibilidad. El territorio de Álava, por ejemplo, es un territorio en donde el suelo de necesidades está sobradamente cubierto, pero el techo ecológico se dispara de una forma tremenda, ¿no? Entonces, se está trabajando con ello. Y luego en el propio Foro de Transiciones, bueno, hace muy poquito tuvimos, está colgado el enlace en la red, un debate, un encuentro en el que participé yo y participó Andrew Fanning, que es una de las personas del equipo de Keir Raidwood, donde analizamos muchísimas de las sinergias que había en las formas que teníamos de trabajar y bueno, y en algunos proyectos en los que hemos tenido posibilidades de participar, por ejemplo, en la Generalitat de Valencia o en algunos otros territorios, ya estamos intentando ver cómo construir instrumentos, digamos, de reordenación del territorio, instrumentos de análisis político y de análisis de políticas públicas que se enmarquen o utilicen la metáfora del donut, ¿no? Yo sí que creo que, por ejemplo, a la hora de analizar el suelo mínimo de necesidades que plantea Keir Raidwood, puede haber un diálogo interesante que podría enriquecerlo con una perspectiva feminista más marcada, es decir, donde todo lo que tiene que ver con el cuidado de los cuerpos y demás tenga otra presencia, digamos, más marcada, ¿no? Por así decir. Pero salvando esas cosas, me parece que es un instrumento y una herramienta desde luego excelente. Creo que esa herramienta y el enfoque de la sostenibilidad de la vida que plantean los ecofeminismos son herramientas muy útiles para poder repensar esas recetas y el futuro. Vamos a dar paso a Santi. Kaixo berriro. Bueno, la pregunta no sabría si dirigirla, quizás va para los dos, así que ahí va. En todos estos procesos de cambio ya se ha mencionado más de una ocasión, ¿no?, que el gran reto no es tanto tecnológico como social y desde la perspectiva, ya lo ha mencionado, por ejemplo, ¿no?, el tema de lo común. Creo que lo común lo miramos mucho desde el aspecto de los recursos y me preguntaba desde el punto de vista de la transformación social, cómo superar, ya sé que a lo mejor no hay respuesta, pero fácil, pero bueno, cómo superar la dicotomía de lo público-privado para poder también pensar lo común desde el propio proceso de diseño y de transformación de las personas en la sociedad, donde nos involucremos todos, ¿no?, lo privado, lo público y las personas de una manera transversal e igualitaria. Gracias. Dale tú, Izaro. Gracias por lanzarme la pelota. Santi, no, o sea, es una pregunta pues, muy, para mí es muy difícil de responder, ¿no? Cómo actualmente no se puede, ¿no?, unir una cosa, ¿no?, tan que parece que estamos, ¿no?,
al hablar de lo común, ¿no? Parece que las empresas privadas, lo hemos visto antes, ¿no? Y, bueno, las grandes transnacionales van dirigidas, ¿no? hacia el lucro, ¿no? Hacia la consecución de más beneficios, más dinero, ¿no? Eso como unirlo a otro tipo de respuestas que pueden ser más, ¿no? De mantener la vida, ¿no? O de cuidar la vida, ¿no? Eso es un reto, yo creo, importante, porque al final en la sociedad en la que vivimos pues estamos compaginando, en el sistema capitalista en el que estamos funcionan los dos tipos de vertientes, ¿no? No sabría decirte exactamente cómo podríamos, ¿no? unir las dos cosas. Lo que sí que es cierto es que para hacer eso lo que hay que trabajar es desde la pedagogía, ¿no? Que antes se ha hablado, ¿no? Desde decir la verdad, ¿no? Yo creo que también a los políticos también, ¿no? Habría que comentarles que no podemos seguir funcionando igual, que esto, ¿no? Que hay que empezar a decir las cosas, a llamar las cosas por su nombre, ¿no? Y decir que no podemos seguir aumentando el PIB o aumentando el nivel de consumo, el nivel de todo esto, ¿no? Yo creo que tiene que ser algo que desde la educación o desde la pedagogía se vaya involucrando en todo, incluso en las empresas privadas, que sería mi utopía, ¿no? De decir, oye, pues igual en lugar de fijarnos solo en el mayor beneficio de nuestra empresa, tendríamos que fijarnos en otras cosas, ¿no? ¿Eso cómo se consigue? Pues ahí hay trabajo, ¿no? Y yo creo que, bueno, ahí ahora te paso la pelota, Yayo, que en tu foro de transiciones y en tus institutos varios, ¿no? Ahí trabajáis mucho más estos temas, ¿no? Sí, a ver, yo, bueno, coincido bastante con lo que ha planteado Izaro y yo creo que él también en su intervención apuntó algunas cosas que yo creo que son muy valiosas, ¿no? Va de todo el tema de la participación, de la inclusión, ¿no? Yo creo que fíjate, la lógica de estos días atrás que estábamos un poco releyendo, retomamos un poco el trabajo de Elinor Ostrom sobre los comunes, ¿no? La única mujer que ha tenido un premio Nobel de Economía, y lo hizo precisamente sobre la cuestión de los comunes, precisamente para superar la mitología que había sobre la tragedia de los comunes. Esto que se decía que las cosas gestionadas en común forzosamente se destruían porque se supone que los humanos somos seres totalmente egoístas, que miran solo su propio beneficio y son incapaces de ponerse de acuerdo, ¿no? Yo creo que, además, en general en Euskal Herria hay una cosa que es muy importante, y es la enorme tradición de cooperativismo que tiene, ¿no? Porque el cooperativismo es una cosa que está precisamente a caballo entre lo público, entendido como estatal, y lo privado, entendido como lo individual, ¿no? Es una estrategia que se mueve entre lo institucional y lo individual, y es una estrategia, digamos, que privilegia el común, ¿no? Donde el recurso o el bien está gestionado por una comunidad que se dota de un conjunto de reglas, también de un sistema de sanciones que permite que eso se cubra, ¿no? Y yo creo que ahí hay perspectivas importantes. Yo creo que un gran problema, o a mí al menos me lo parece, que tiene la forma en la que se han generado nuestras democracias, es que, digamos, han confundido a veces lo público, o se confunde lo público con lo meramente estatal. No es lo mismo. Es decir, hay veces que lo estatal es una gestión desde el Estado, pero con criterios totalmente privadas, ¿no? No hay más que ver cómo el pelotazo urbanístico, por ejemplo, que estalló en 2007, fue posible gracias a que desde el ámbito estatal se le dio a la churrera de las recalificaciones, si no, no hubiera sido posible, ¿no? Entonces, hay un libro que a mí me encanta, que se llama La Edad de la Empatía, de Frans de Waal, que habla, yo recogí de ahí el caso, no tenía ni idea, ¿no? Pero como, por ejemplo, los diques en Holanda, los diques que protegen a la población de no ser inundada, es decir, la mitad del país está por debajo del nivel del mar, y por tanto el mantenimiento en buenas condiciones de los diques es una cuestión de supervivencia, ¿no? Y este libro contaba que en Holanda los diques no están gestionados solo por el Estado, sino que pegado a la zona donde está el dique hay consejos que están formados por miembros que están en la institución, es decir, hay Estado, hay técnicos que miran que el dique esté bien o mal, pues ingenieros de obras públicas, pero luego hay personas ciudadanas que por sorteo les toca estar en la gestión del dique, ¿no? Es decir, obligatoriamente te tienes que hacer cargo, y luego tienen los instrumentos que tengan que tener, ¿no? Esto viene casi de la época de los griegos, donde había ciudadanos y ciudadanas, bueno, iba a decir ciudadanas, no, ciudadanos,
que participaban en la gestión de la polis y de la democracia por insaculación, es decir, por puro sorteo, porque te tocaba, porque básicamente vivías en ese lugar y tenías que hacerte responsable. Entonces yo creo que necesitamos en ese I+D+I social pensar también estructuras pues, para que las personas nos hagamos responsables de las cosas que nos están pasando, junto con eso que señalaba Izaro, que yo creo que es imprescindible, que es esa pedagogía y ese saber lo que está pasando, ¿no? No permitir que la gente pueda seguir mirando hacia otro lado. Ahí, vamos a dar paso a una pregunta que tiene que hacer Joaquín. Bueno, yo espero a que surjan más preguntas y mientras me pierdo entre los participantes. Enseguida va a proceder Joaquín a hacer la pregunta. Tenemos algún pequeño contratiempo técnico que lo vamos a resolver enseguida. Bueno, decía, mientras surge otra pregunta y mientras me pierdo entre las notas que he tomado, un honor y un placer escucharos a ambos, Izaro y Yayo. Por ejemplo, uno dice, bueno, pues hay que cambiar, es imperativo cambiar, y las comunidades energéticas son pues, un elemento importante en ese proceso. Tal vez estéis de acuerdo conmigo en que no solo hacen falta las comunidades energéticas, sino también unas comunidades que yo llamaría de transición, y para tal vez cebar esas comunidades de transición, harían falta también unas escuelas de transición. No sé, o sea, ¿cómo se puede cebar, cómo se puede iniciar ese cambio? Cualquiera de los dos, si queréis comentar sobre este tema. ¿Quién se anima a empezar? Izaro. Empiezo yo, que tengo ya la costumbre. Sí, pues estoy de acuerdo, Joaquín. Hace falta, yo creo que igual más que comunidades de transición o comunidades energéticas, hace falta igual más comunidades, ¿no? Crear todavía más comunidades, ¿no? Que yo creo que el sistema actual lo que nos hace es individualizarnos mucho, ¿no? Y especializarnos y meternos en cápsulas en las que solo sabemos y mucho sobre un tema, ¿no? Yo creo que lo que haría falta es crear comunidades. Después ya, bueno, pueden ser de transición, serán energéticas, ¿no? Pero yo creo que crear comunidades en sí es un reto y es una cosa a la que tenemos que tener, o sea, darle mucha fuerza, ¿no? Y las escuelas de formación, yo creo que, pues bueno, son actividades como pueden ser esta, ¿no? O pueden ser propias en la comunidad. Yo tampoco creo en que haya, bueno, habrá expertos y habrá expertas, ¿no? Que trabajen estos temas, pero tenemos que ser nosotras mismas las que vayamos creando este conocimiento, ¿no? Se hablaba también antes, Gloria hablaba de un momento de la pedagogía de los oprimidos de Paulo Freire, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender, ¿no? Y aprendiendo juntos, ¿no? Yo creo que se crea el conocimiento así, ¿no? Y tenemos que seguir por este camino. Sé que, pues bueno, pues, lo que he comentado al principio, el sistema este nos individualiza. Una cosa como Goyener, una cooperativa, ya es algo que va un poco en contra de lo que sería lógico en una empresa energética, ¿no? Que al final te vende te vende energía, al final es una empresa para crear beneficios, ¿no? Pues joder, hacer cosas como estos tipos de comunidades, ¿no? El trabajo que está haciendo Goyener también con Goyener Taldea, ¿no? De crear charlas, informaciones, los libros a los que, ¿no? A los que da pie, ¿no? Todo ese tipo de cosas creo que son muy, muy interesantes, ¿no? Y yo creo que por ahí tienen que ir los caminos. Después, claro, saldrán gente y ahí es necesario que haya gente que estudie, que teorice, ¿no? Que trabaje sobre esto, pero yo le doy mucha importancia también pues, a la experiencia de cada una de nosotras y de cómo poder ir creando comunidades y cómo ir aprendiendo, sin ser tampoco muchas veces enseñado, ¿no? Pues ir aprendiendo, ¿no? Y ir probando, ir empapándonos de lo que es la energía, de lo que supone y de lo que nos viene encima. Y yo creo que si consiguiésemos eso, sería un gran avance. Bueno, yo suscribo, vamos, desde el principio hasta el final lo que ha dicho Izaro, o sea, la palabra clave es comunidad y las cosas que ha aportado, y solo por complementar,
Y con respecto a las escuelas de transición, un poco por deformación profesional, se me va a la cabeza el sistema educativo, ¿no? Donde creo que hay posibilidades también de generar modelos escolares y modelos de aprendizaje radicalmente distintos, ¿no? Creo que, vamos, en Ecologistas en Acción tuvimos la oportunidad hace unos años de hacer un trabajo que se llamó el currículum oculto antiecológico de los libros de texto, y analizamos libros de texto de sexto de primaria y de primero de bachillerato de todas las asignaturas y de las editoriales más grandes de todos los territorios. Y lo que nos encontramos fue con que, por decirlo de una forma resumida, los niños y las niñas, desde que entran a la escuela, reciben una verdadera inyección de neoliberalismo en vena, ¿no? Digamos, los límites no existen, no hay, digamos, cuestión de la ecodependencia o la interdependencia no existe, ¿no? Por tanto, sí que creo que es absolutamente importante, y de hecho hay mucha gente trabajando en ello, que desde los proyectos educativos y desde los programas educativos, desde las leyes educativas, digamos, se transversalice toda esta mirada, ¿no? Porque, bueno, pues las escuelas, y no solamente las escuelas, también en la propia mirada universitaria, ¿no? Solamente por complementar, que creo que ahí ahora mismo se está, por ejemplo, debatiendo la nueva ley educativa, la LOMLOE, e incorporar, o sea, estamos intentando trabajar para incorporar ahí esas miradas porque me parece que es crucial, ¿no? Vamos a dar paso ahora a Fernando Olalde. ¿Tiene alguna pregunta que haceros? No sé si nos escucha Fernando. A ver, ¿ahora sí? Sí, perfecto. Ah, vale, vale. Oye, sí, bueno, yo me quería hacer una pregunta que me manda Olatz, que no ha podido entrar en Zoom y que está siguiendo el tema por YouTube. Y lo que pasa es que la pregunta venía muy al loro con lo que habéis estado comentando en estas últimas intervenciones. Ella quería decir qué cambios veis necesarios para instrumentar toda esta transición, qué cambios veis necesarios en la educación. Pero bueno, veo que efectivamente ya medio lo habéis tocado. No sé si podéis comentar algo más. Olatz estaba muy interesada en ello. Gracias. ¿Quién se va a animar, Izar o Yayo? Venga, Yayo, te toca a ti ahora. Venga, voy yo antes. A ver, yo creo que es, o sea, en el ámbito educativo, por hablar de la educación formal, es decir, me refiero a infantil, primaria, bachillerato, secundaria obligatoria y las formaciones profesionales, por ejemplo, es importante trabajar en una transversalización de toda la problemática ecosocial dentro del currículum, en la línea de lo que hemos venido trabajando, ¿no? Digamos que el que los niños y las niñas, las personas jóvenes, salgan de sus procesos de educación obligatoria sabiendo que somos ecodependientes y somos interdependientes, sabiendo que nuestro planeta tiene límites, que los cuerpos tienen que ser cuidados y algunas cosas más que se aterrizan en el conjunto de las asignaturas o ámbitos de conocimiento es clave, ¿no? Hay que decir que ahí hay bastante trabajo hecho. Es decir, cuando empiezas a mirar, por ejemplo, parte del trabajo que han hecho las federaciones de movimientos de renovación pedagógica, te encuentras con materiales, con propuestas. Yo voy a nombrar aquí las que yo mejor conozco porque he participado en ellas, que es la que se ha hecho dentro de FUEM, luego os pongo el nombre en el chat, que ha hecho un trabajo de transversalización de lo ecosocial en todas las etapas educativas, de forma debatida con profesorado, con alumnado, con familias, a lo largo de los últimos 6 años. Ahora ya hay un currículum alternativo que no hace falta, quisimos hacerlo además, que pudiera convivir con la ley educativa dominante, es decir, que no fuera necesario tener un espacio o un colegio alternativo, sino que se puede implantar en cualquier escuela pública, es decir, si hay un equipo que lo quiere plantear, y materiales para ayudar a hacerlo, ¿no? Y la otra propuesta tiene que ver más con el trabajo que ha hecho el área de educación de Ecologistas en Acción, con una propuesta que se llama 99 preguntas y 99 iniciativas, que
que trata de alguna manera de reflexionar sobre aspectos que tendrían que estar desde nuestro punto de vista en la escuela a partir de técnicas pues casi socráticas, ¿no? Es decir, de la formulación de preguntas que el alumnado junto con su profesorado tendría que ser capaz de contestar. No es un tema solamente de contenidos curricular, sino que tiene que ver también con qué tipo de escuela generamos. Una escuela abierta a los barrios, a los problemas de alrededor, una escuela que incluso cuando está en el ámbito urbano sea capaz de ver y explorar la vida que hay en un alcorque, en un solar, que sea capaz de valorar también la biodiversidad que a veces vuela por nuestras ciudades. Es decir, hay muchas posibilidades para poder hacer esto en el ámbito educativo. Saro, ¿tienes alguna cosa que añadir? Sí, bueno, de acuerdo con todo lo que ha comentado Yayo, y simplemente pues añadir que también, como hablábamos antes de las comunidades energéticas, ¿no? Pues también la idea interesante de hacer comunidades educativas, ¿no? Y de democratizar un poquito más, ¿no? Lo que es la educación, ¿no? Que muchas veces parece que cogemos a las niñas y a los niños, los metemos en la escuela y vuelven a las 5 de la tarde y ya está, ¿no? Pues no. Es decir, que también habría que participar más, ¿no? No participar en lo que se enseña, en cómo se enseña, en qué es lo que comen esos niños y esas niñas en la escuela, ¿no? O sea, hay mucho trabajo que hacer y yo creo que también es parte de eso, ¿no? De poder hacer esas comunidades, ¿no? O ese tipo de... Vamos a ver, ¿qué se está enseñando en la escuela? ¿Ya sabemos realmente lo que está enseñando? Comentaba el estudio aquel, yo hice un trabajo fin de grado del máster de profesorado, dice sobre la presencia de mujeres, ¿no? En los libros de texto de secundaria, ¿no? Pues es que aparte de Marie Curie no hay nadie más, ¿no? ¿Qué estamos enseñando, ¿no? Pues eso creo que también es interesante que nos hagamos parte y participemos en eso, ¿no? Y yo creo que es parte de la bueno, no sé si soberanía educativa o lo que fuese, ¿no? Pero es algo que habría que intentar de profundizar más en eso. Sé que es difícil porque también las vidas que tenemos están en un sistema en el que el tiempo es algo que nunca tenemos y para participar en algo que encima no es lucrativo, pues menos, pero creo que es algo en lo que pensar y en lo que poder actuar, ¿no? Perdón. Damos las gracias a Izaro Basurco y a Yayo Herrero por su intervención. Vamos a cerrar aquí el turno de preguntas. ¿Y tienes alguna cosa que añadir, Joaquín? Bueno, ya que se han mencionado libros, me gustaría mencionar otro que ha tenido hasta ahora poca repercusión. Ha sido publicado por la Fundación Robles Aránguiz y está escrito por González Reyes, de Ecologistas en Acción, y es el colapso del capitalismo global y alternativas ecocomunitarias. Pues un libro no grande, pero muy interesante. Está en euskera, en castellano y en francés. Bueno, pues aquí va la despedida. Hasta aquí hemos llegado, estimados socios de Goyener, en esta jornada de energía social. Que esta fuerza que impulsa a nuestra cooperativa se expanda como una potente corriente de transición socioenergética, que sepa adaptarse a los próximos escenarios y logre llevarnos a un cercano futuro donde nadie, persona, animal o planta, deje de ser respetado. Honatxe lagunok, gure desioa epe laburrera indartu daitezela komunitate energetikoak eta aktore indartsu izan daitezela beharrezko dugun transizio energetiko horretan. Jakinik ere, prozesu gogorra izango dela kasurik onenean, denok egokitu beharko dugula eta aldi berean gure gizarte logikak aldatu beharko direla, bai Jaiok, bai Izarok esan diguten bezalaxe. Horri izan dadila Goyener, horri izan gaitezela denok, arratsaldeon.